con el fin de administrar soluciones, medicamentos, en este caso nutrición parenteral, es bastante frecuente el uso para esto, medios de contraste, realizar pruebas diagnósticas y entre otros. Díganme ustedes para qué conocen, aparte de lo que les acabo de mencionar, colocar un catéter venoso central. ¿Qué otro tipo de personas, procedimientos o terapias se necesita la colocación del catéter venoso central? Para reposición de potasio. Reposición de potasio, ¿qué más? Ya mencionamos choque cardíaco. Diálisis. Los pacientes que dializan se ponen catéter venoso central. ¿Qué otro paciente? ¿Qué otro tipo de terapia? Los pacientes que van a hacer radio y quimioterapia necesitan del catéter venoso. Si van a hacer endovenoso, se necesita que sea central. ¿Ya? Entonces, son los que más frecuentes van a ver que con este tipo de acceso venoso. ¿Ya? Si no han visto un catéter, los requisitos básicos son que sea blando, flexible, radiopaco, porque necesitamos que se vea una radiografía del control. Los materiales más usados son cloruro de polivinilo, polietileno de flor y silicona, que son los más usados, además del poliuretano. Normalmente usamos silicona, ¿ya? Que es menos alergénica. Si bien aquí tenemos catéter venoso central de doble lumen y de triple lumen. Obviamente, mejor siempre colocar el triple lumen, en especial si son pacientes polimedicados, para que cada lumen vaya a cada cosa. Cada lumen está destinado a cierto tipo de medicamentos, ¿ya? Entonces, sería el idóneo. Las indicaciones, monitorización hemodinámica. Nosotros podemos medir presión venosa central por este medio. El acceso vascular, obviamente, si requiere múltiples infusiones. Malos accesos venosos periféricos. Por ejemplo, los pacientes que estén en las arcas son de difícil canalización, ¿no es cierto? Hay algunos bebés o neonatos que son de difícil canalización que normalmente se acceden a los venosos centrales, excepto los neonáticos. En los neonáticos tenemos otro tipo de vía, se puede ser la bufaloclisis. Pasado los 28 días, el acceso venoso central normalmente, si el pacientito está crítico, es nuestra elección para no estar funcionando o pinchándole cada rato. ¿Ya? La administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes como las drogas vasoactivas, que mencionó la doctora en el choque. Antibióticos. Hay antibióticos que son idóneos para pasar por vía venosa central, o sea que lo mejor es tener un catéter venoso central, por ejemplo, vancomicin y penem. Sobre todo porque el paso tiene que ser lentito, ¿ya? La nutrición parenteral total, aunque nosotros ahora, hoy en día, tenemos disponible nutriciones que se pueden administrar por catéter venoso periférico, lo idóneo que sea por vía central para así hacer una nutrición total, ¿ya? Y quimioterapia, como mencionábamos. Procedimientos radiológicos y terapéuticos, acceso circulación pulmonar, circuito extracorpóreo o instalación de una sonda para un marcapaso. ¿Ya? Nosotros podemos instaurar un marcapaso por un acceso venoso central transitorio, ¿ya? Para que coloquen uno definitivo. Las vías. Vamos a tener la subclavia, yugular interna, femoral y las venas basílicas y cefálicas. Cuando nosotros vamos a acceder a la vena subclavia, yugular o femoral, podemos usar el catéter que ya vieron, que puede ser corto, normalmente mide 25 centímetros. El acceso más fácil es el femoral, fácil de localizarlo, ¿ya? Y la más difícil es la subclavia por la anatomía, a fin de alrededor, ¿ya? Pero cuando vamos a acceder a venas basílicas o cefálicas que van a ser normalmente periféricas, el catéter tiene que ser más largo, porque necesitamos que el catéter llegue a la aurícula derecha. Esa es la posición adecuada, excepto de la femoral, que no va a llegar, pero el resto de necesitamos que llegue a aurícula. Entonces el catéter es más largo, mide alrededor de medio metro, pero lo podemos tener disponible
Ahorita vamos por qué. Es la más de difícil acceso, pero normalmente es la que es más fácil realizarla. Hablo con toda la anatomía y es la idónea, así que hoy día vamos a hablar de eso. Las subclavias se extienden desde el borde lateral de la primera costilla hasta la articulación externo-clavicular. Desde el arco hasta la articulación externo-clavicular. Por tanto, luego puede formar un arco común que es la vena yugular interna. La vena subclavia se sitúa por debajo de la clavícula y por arriba de la arteria subclavia. Aquí tenemos la clavícula, la tenemos entre la clavícula y la arteria. ¿Ya? No es infrecuente encontrar un par de válvulas de la terminación de la vena subclavia ahí, como verán. Observe la proximidad del nervio frénico a la vena subclavia de ambos lados. El nervio frénico pasa prácticamente por donde nosotros queremos funcionar. ¿Ya? Ahora, voy a tener esa imagen. Si ustedes, o si nosotros queremos acceder a la vena subclavia, normalmente, obviamente lo voy a repetir otra vez, vamos a funcionar, no vamos a funcionar así, como vamos a funcionar, por ejemplo, a la femoral nos vamos a ir recto a bajar a la vena. Vamos a funcionar en dirección al mentón del paciente. ¿Ya? Topamos la clavícula con la aguja, retrocedemos un poquito y nos vamos bordeando debajo y van a sentir el hueso. Vemos la clavícula y van a sentir el hueso bordeando. Tienen que sentirlo el hueso, tienen que bordear por debajo del hueso. Su aguja tiene que raspar ese huesito, ¿ya? Porque no nos olvidemos, si bien ahí nos están mostrando bastante, o nos están haciendo bastante efectivo, está haciendo hincapié de que tenemos una arteria, que si funcionamos esta va a sangrar harto, va a ser un hematoma y nos va a comprimir la vía aérea. Si funcionamos el nervio frénico vamos a tener neuralgias, pero es menor de nuestros males. Hay anatómicamente algo que está aquí. ¿Qué sería? Ajá. Y en la izquierda está hasta aquí arriba. Anatómicamente, porque aquí está el corazón, ¿no es cierto? Entonces, hay muchísimo más riesgo que fusionemos pleura que fusionemos cualquiera de las otras instancias anatómicas. Por eso vamos a bordear por debajo de la. Tocamos la clavícula, ponemos la aguja y la bordeamos hacia arriba y hacia la mandíbula del paciente. ¿Ya? No nos olvidemos que queremos funcionar aquí y no queremos que se vaya hacia arriba, sino queremos que entre a la aurícula del paciente. ¿Ya? Seguimos. Para el procedimiento, obviamente, estoy entrando a una vena que va directo al corazón, ¿no es cierto? Hay alto riesgo de infección, entonces tiene que hacerse como cualquier procedimiento quirúrgico, en esterilización completa, ¿ya? Si bien nosotros lo podemos hacer, no en quirófano, lo podemos hacer en la sala de emergencia, en la sala de medicina interna, lo idóneo sería que se haga en un ambiente totalmente aséptico, controlado, pero nosotros podemos hacerle, como les digo, en sala de emergencias. Necesitamos hacer un buen aseo de manos, ¿no? Vestirnos con indumentaria estéril, colocarnos guantes estériles y que todo nuestro material esté sobre ambos estériles. ¿Ya? Vamos a necesitar campos estériles para cubrir al paciente. Vamos a necesitar hacer la asepsia de antisepsia. Tenemos equipo de curación porque vamos a fijar ese catéter con hilo mononailo 3 o 4 ceros. ¿Ya? Para eso necesito un porta, puedo tener una Kelly y que tengo una pinza libre de ratón que no se ve bien. Una vez yo encuentre con mi aguja la vena, voy a pasar la guía y voy a dilatar esta área con
con un dilatador. Así que necesito un dilatador, la aguja, la guía, el catéter. Hay que infiltrar el lidocaína al paciente porque pues, va a doler, es una punción con una aguja gruesa, no son delgaditas. Así que necesito eso más y se fija con un apósito transparente de preferencia, pero no puede ser con gasas, apósitos estériles y incorpóreo. Como verán, estos son los elementos del catéter. Tenemos la aguja con la que vamos a funcionar y vamos a buscar la vena. La guía que vamos a introducir. Vamos a hacer una punción ya sea con este tipo de bisturí o el equipo ya viene con uno especial. Y vamos a introducir el dilatador porque si ven la agujita es delgadita para hacer el menor daño posible. Pero una vez encontrada ya no hay donde hayamos pinchado arteria o pleura, vamos a introducir un catéter vecino. Entonces hay que dilatarlo. La vena se la va dilatando para que pueda introducirse el catéter. Entonces se introduce el dilatador por la guía, se lo saca el dilatador y se introduce el catéter. Y luego se lo fija. Nosotros podemos tener transitorios, como ven el catéter venoso central de inserción percutánea es transitorio. ¿Ya? Normalmente dura hasta 10 días. ¿Ya? Se inserta a través de las venas subclavia y yugular o venas de la fosa antecubital para llegar a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha. Se usan por un periodo de 10 días, por lo cual se denomina catéter venoso central de transitorio temporal. Es un procedimiento su uso generalizado para administrar soluciones hiperosmolares o algunos agentes sinotrópicos, como mencionaron. El catéter venoso permanente, podemos tener un tunelizado, que significa que vamos a meter el catéter distal a la zona de punción. Nosotros vamos a funcionar subclavia, pero el catéter va a empezar a tunelizarse desde aquí. Esto sirve porque como está lejos al sitio de la punción de donde vamos a insertar el catéter a la vena, hay menos riesgo de desinfecto. Entonces, eso lo hacen en cierto tipo de pacientes. Normalmente se usan en pacientes que requieren tratamiento por periodos prolongados, continuos o intermitentes. ¿Estos pacientes cuáles serían, según ustedes? De los que hablamos que necesitan. Los pacientes que dializan se puede hacer tunelizado y los pacientes que pueden necesitar de quimioterapia. ¿Ya? Otro tipo de catéter permanente, aparte del tunelizado, es el catéter que tiene un implante subcutáneo. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Lo han visto? ¿Qué hace? Se funciona, se canaliza al paciente, pero se hace un pequeño bolsillito a que vendría a ser el implante subcutáneo. ¿Ya? Se hace un pequeño bolsillito acá debajo de la subclavia, que hace que a la larga eso va a cicatrizar y va a quedar dentro el implante. Es como queda, no se lo va a ver a simple vista, solo van a ver una pequeña protuberancia. ¿Ya? Ahí nosotros podemos funcionar y podemos conectar un equipo de suero, un microgotero para administrar medicamentos. Normalmente se los hacen en los pacientes que van a necesitar quimioterapia, porque los de diálisis necesitan 2 lúmenes, ¿no? En este no se necesita 2 lúmenes, entonces pueden utilizarse de esa forma. Y tenemos pros y contras de la canalización de la subclavia. Uno, que es un gran vaso, tolera los altos flujos en la circulación y de mantenimiento. Obviamente, al tenerlo subclavio, a diferencia de las yugulares, en el cuello transpira bastante. O sea, si yo voy a canalizar a un paciente para quimioterapia o para diálisis en cuello, probablemente a la semana, porque por ejemplo la diálisis se abre cada rato, se abre 3 veces a la semana la vía para poder permeabilizar eso y hacer la sesión de diálisis, ¿no? Lo vamos a tener fuera, porque el paciente le va a incomodar, se va a rascar, se puede jalar donde sea y la transpiración no va a permitir que los apósitos peguen bien. Entonces, incluso puede infectarse, o sea, más que bien. Ahora, inguinales,
en la vena femoral. La incomodidad de la vena femoral también es que es un área infectada, es un área contaminada, va a estar expuesto, aunque esté bien sellado ese catéter, va a estar expuesto a orina, a heces, a transpiración, e incluso es incómodo para el paciente para caminar. Se puede poner en pacientes que estén postrados, sí, más fácil el manejo porque como van a estar postrados, la curación por enfermería puede ser diaria del catéter, pero si están postrados tampoco controlan esfínteres. Entonces, normalmente los pacientes hacen deposición y se barran enteros, entonces también están muy expuestos al catéter. Lo ideal es por eso que sea subclavio, no hay restricción al paciente por lo que está aquí, no le impide moverse, nada, y hay baja tasa de infección por la zona. ¿Ya? Lo malo es que está cerca al vértice pulmonar, cerca a la arteria, difícil control de sangrado, si empieza a sangrar, no es como la yugular. Si pinchamos la yugular y pinchamos arteria, pues puede comprimirle fácil. Igual en la femoral, porque ¿cómo vamos a localizar la femoral? Ahí no se olviden que soy mala dibujando, ¿ya? No se van a olvidar que soy mala dibujando. Si vamos a querer analizar femoral, vamos a tener... ¿Alguna vez han tomado una gasometría arterial? No. ¿No? Ya. Normalmente la arteria que queremos para una gasometría es la radial, pero muchas veces no se puede acceder a la radial y vamos a ir a la arteria femoral, que pasa la arteria y pasa la vena. ¿Ya? En la femoral el flujo de sangre es bastante fuerte, entonces es fácil localizarlo. Allí van a ir a su casa, van a pasar a palparse la región inguinal y van a palpar papelito la arteria femoral y va a empezar a saltar. Incluso uno pone su dedo y empieza a saltar, porque el flujo sanguíneo es una arteria de grueso calibre. ¿Ya? Entonces, tengo la arteria y la vena. Pero voy a palpar la arteria y al ladito voy a poner mi dedo y esa va a ser la vena. Funciono y voy a encontrar la vena. Obviamente, al funcionar, el émbolo de mi jeringuita no se tiene que mover. O sea, yo voy a succionar sangre, pero el émbolo se queda quieto, porque si el émbolo empieza a subir, significa que es arteria, porque la arteria tiene fuerza. ¿Lo ven? Entonces la vena no, la vena está yendo hacia abajo, la fuerza en realidad el flujo, la arteria no. Entonces va a empezar a subir el émbolo de la sangre. Ya funciona la arteria, fácil comprimirlo porque está aquí. Retiran la aguja y la comprimen. Normalmente por eso es el sitio más fácil de tomar gasometría arterial, ¿ya? Porque es grande y grueso esa arteria. Entonces la comprimen fácil. Igual si pinchan las yugulares, fácil comprimirlas en el cuellito. Pero ¿cómo vamos a comprimir la subclavia? Por eso es la que más fácil nos hace hematoma y va a comprimir nuestra vía aérea. ¿Ya? Es difícil de control y alto riesgo de neumotórax, ¿ya? Pero sus pros son bastantes, entonces normalmente es el acceso que nosotros preferimos, ¿ya? En la posición de los subclavias, en los aspectos técnicos, obviamente siempre tenemos que tener consentimiento del paciente y del familiar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que vamos a cubrir al paciente con campos estériles y tenemos que reconocer dónde está la clavícula, la primera costilla, el hueco supraesternal y el proceso coracoideo. ¿Cuál es el proceso coracoideo? Vamos a ver. El hueco supraesternal, obviamente, lo identificamos bastante bien. La clavícula también. El primer costal en mí no se siente, pero tal vez en alguna de ustedes unas raquitas se puede sentir, pero normalmente está inmediatamente debajo de la clavícula, ¿ya? El proceso coracoideo es, si ustedes van palpando su clavícula, hay una pequeña protuberancia así. Ese es el proceso coracoideo, que es inmediatamente debajo de donde vamos, ahí vamos a funcionar, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, lógico, la función siempre va a ser debajo de la clavícula, inmediatamente debajo, la bordeamos y vamos a ir en dirección al mentón.
La posición del paciente tiene que estar bien rectito, los brazos bien estirados, sobre todo este brazo bien traccionadito, y la cara del paciente al lado contrario. Y vamos a dirigirnos al mentón. Pero la aguja que vamos a necesitar, y la van a ver porque vamos a hacer énfasis esta semana, que vean este tipo de procedimiento larga, es casi del tamaño de esta, que tenemos, por eso hay el riesgo de que pinchen arteria y muchas veces hasta pinchan tráquea, porque empiezan a entrar, la meten toda y pueden pinchar tráquea, no estamos exentos. Por ejemplo, yo tengo un cuellito corto, así me pueden pinchar tráquea. Pero tenemos que tener en cuenta que se va introduciendo lento, aspirando continuamente hasta poder encontrar. Normalmente son 2 a 3 centímetros que se van a introducir esa líquida. ¿Ya? Entonces, ubican el proceso coracoideo inmediatamente debajo. Funciona. Obviamente el paciente tiene que estar también preparado, se le pone un gorro quirúrgico, se afeita y se limpia la zona, ¿no? Se prepara un amplio campo quirúrgico estéril. Normalmente yo pinto, en este paciente no se ve bien el cuello. Por ejemplo, yo pinto desde la parte izquierda, si voy a funcionar derecha, y siempre prefiero funcionar derecho porque el ápice del pulmón izquierdo está más arriba, más riesgo que me pase de la vena y lo pinche en la pleura. Entonces voy a irme desde la cara izquierda del cuello hasta la derecha, voy a pintar todo eso, voy a pintar el hueco supraesternal hasta unos 15 centímetros debajo de la clavícula, casi hasta la tetilla del paciente. Todo esto, porque si no puedo acceder yo a una subclavia, me voy a ir a cualquiera de las jugulares inmediatamente. No es que voy a estar pinche hasta que pueda, hasta que quede como coladera el paciente. Normalmente se hace una punción, si no se puede, se acomoda nuevamente el paciente, se analiza si se va a poder, si no se va a las subclavias por la anatomía, que es lo que tenemos anatómicamente de funcionar órganos vitales, ¿cierto? Entonces se hace esa sepsia y antisepsia. Como les dije, se rota la cabeza al área contralateral de la vena que vas a funcionar. La extensión del brazo homolateral puede interesar la vena subclavia si está tortuosa, porque a veces anatómicamente son bastante difíciles de encontrar, y facilitar el alambre guía. Coloca en posición detrás del engurleve. ¿Qué posición sería esa? ¿Se acuerdan? ¿Las posiciones de los pacientes? Claro, estaba era bien elevado. Ajá, los pies levemente elevados, porque vamos a facilitar que el flujo sanguíneo por gravedad se vaya a ese lado. Entonces, fácil, sobre todo si el paciente está en choque. Entonces, como hay disminución, un choque pobolero, disminución del volumen sanguíneo, lo vamos a elevar ahí, vamos a poder absorber o sacar, facilitar. Podemos colocar un rollo pequeño entre los hombros aquí. A veces se coloca un suerito fisiológico rígido acá para poder expandir así el tórax y facilitar el procedimiento. Anestesiamos el tejido y las estructuras adyacentes al hueso. Obviamente estas incluyen la primera costilla y la clavícula, porque vamos a funcionar con una aguja de grueso calibre. Será ideal anestesiar al paciente, sobre todo si está despierto. Y bueno, la aguja se dirige hacia el hueco supraesternal, succionando suave y permanentemente, y esta debe pasar por debajo de la clavícula, como les mencionaba, a que el paciente contenga la respiración en el momento que va. Ustedes saben que ya pasamos la clavícula porque se siente, ya se deja de raspar tanto huesito. Le dicen, contenga la respiración como para que la pleura baje. Ustedes empiecen a meter más la aguja, o si van a ver que anatómicamente no la encuentran y quieren insertarla más. Si el paciente está en ventilación mecánica, lo podemos desconectar un ratito para que haga una pequeña apnea y poder introducir o terminar de introducir la aguja. Muchas veces es poco o es difícil porque los pacientes están disneicos, taquipneicos, no pueden contener la respiración, o si está en ventilación mecánica, es influenza y COVID, no se los puede desconectar. Uno, porque contaminas todo el área, y dos, porque normalmente en esos pacientes se recluta alvéolos, así que
se los deja conectados y no se los puede desconectar, ni siquiera se les puede hacer nebulizaciones, por decir. Pues no se puede, pero si se puede, lo ideal, contengan la respiración para terminar de pasar la aguja. Una vez la sangre está presente en la jeringa, se va a rotar el bisel. Voy a volver un poquito atrás. ¿Por qué voy a rotar el bisel? Porque yo necesito toda punción que ustedes van a hacer. Paracentesis, toracocentesis, pericardiocentesis. Cuando se introduce la aguja, el bisel de la aguja al cuerpo, siempre va hacia arriba. Lo saben, ¿no? Incluso si voy a canalizar una vía periférica, el bisel siempre va arriba, porque es el área más filuda, se podría decir. Entonces, si mi bisel está arriba, digamos que está así, hacia arriba, yo funciono, meto el alambre guía. Si sigue hacia arriba, ¿para dónde se va a ir? ¿No ven? A la regular. Entonces, ¿qué se hace? Si está así, lo voy a rotar así para que entre donde tiene que entrar en realidad. Entonces, por eso lo rotamos. ¿Ya? ¿Dónde vamos? A dirección caudal, ¿no? Para poder meter. Es importante que la dirección de la aguja, sobre todo cuando esté por debajo de la clavícula, sea de abajo hacia arriba para poder evitar funcionar pleura o generar un neumotórax. La aspiración de las burbujas de la jeringa, con la jeringa, durante el procedimiento puede estar anunciando una función pulmonar. O sea, siempre tiene que, aspiramos y siempre tiene que salir sangre. Si ustedes aspiran y sale burbujas, funcionamos pleura, saca, contiene y le colocan botones. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Pasamos el alambre, o sea, no se retira la aguja, se saca la jeringa y por la aguja se pasa un alambre guía. No tiene que haber resistencia, el alambre tiene que pasar. Normalmente, yo, ¿qué hago? Me voy fijando el monitor de mi paciente, porque el paciente está monitorizado, obviamente siempre y cuando esté. Y voy a ver el electrocardiograma. Voy a ver el electrocardiograma. Normalmente el electrocardiograma es un D2, ¿no es cierto? Y cuando el alambre entra a la aurícula, me va a hacer una extrasistolia. ¿Ya? Porque lo voy a estimular, obviamente voy a tocar la aurícula con alambre. Entonces ahí digo, estoy donde tengo que estar. Retiro la aguja, ¿ya? Y voy a empezar a dilatar. Voy a pasar el dilatador para poder introducir el catéter nuevo. Se va a hacer una pequeña incisión a esta área para poder pasar el dilatador, porque no nos olvidemos que la agujita es una varita. Entonces vamos a meter un catéter de 3 veces el calibre de esa agujita. Entonces voy a hacer una punción con el bisturí, paso el dilatador hasta el vaso sanguíneo. Este puede tener alguna resistencia al pasar el dilatador, pero sobre todo cuando va a pasar entre la clavícula y el costal, pero solo es hacerle maniobras. Tomamos con cuidado esto porque el dilatador es grueso, también puede funcionar pleura. ¿Ya? Una vez esté en el vaso, se va a sentir, porque van a sentir como el vaso es más suavito, se va a sentir como estar funcionando un tejido blandito, no es como el resto. Entonces se siente bien y ponemos el catéter. El catéter obviamente se lo va a fijar bien con varios puntos para evitar que el paciente se mueva y se salga de ese catéter. Vamos a corroborar de aspirar sangre por cada lumen del catéter para que vea que todo esté permeable. Y normalmente a mí me gusta sellar con apósitos transparentes. Si bien aquí lo ven en un área rojita, es porque el catéter está recién insertado, pero posterior a eso, si ven áreas eritematosas, significa que el área se puede estar infectando. Entonces ya es necesario cambiarlo. Hay veces que no fue tan buena en hacerse de antisepsia, que lamentablemente se puede infectar. ¿Ya? Y se hace la radiografía de control para ver que esté en su lugar. ¿Y dónde quiero que esté? En la aurícula derecha. Ya sea que yo lo inserte de este lado, igual tengo que mandarlo a la aurícula derecha.
ya sea que lo inserte por basílicas, igual lo tengo que mandar a la aurícula derecha. ¿Ya? Estos son los equipos. Vean en el acceso de uso. Aquí me voy a quedar un ratito. ¿Ya? Obviamente, ven el proceso por el video, por acá lo voy a funcionar. Pero anatómicamente puedo yo funcionar dentro del triángulo de cerillo que me va a hacer la asta posterior del esternocleidomastoideo con el asta anterior y la clavícula. ¿Ya? Ahí yo puedo funcionar y puedo funcionar acá. Esta es yugular anterior y yugular posterior. ¿Ya? La yugular anterior del triángulo de cerillo ingreso 1 centímetro mirando la tetilla del mismo lado y voy a encontrar la yugular anterior. Acceso venoso fácil, pero incómodo porque está acá. Incómodo para el paciente para la movilización. Y si me paso de ese centímetro, me voy a dirigir directo al ápice de ese pulmón. Entonces, alto riesgo de neo. El que menos riesgo tiene es la posterior, pero tengo la arteria pasando inmediatamente al lado, entonces tengo riesgo de funcionar arteria. Y también me ha pasado que hay doctores que me han funcionado tráquea, entonces que han perforado tráquea al funcionar. No nos olvidemos que la boca es grande y si me están funcionando aquí, no estamos exentos de pasar a la tráquea. Igual, 1 centímetro se introduce la aguja en la cara posterior y van a encontrar la yugular posterior. Fácil. Ahí no hay que hacer ninguna maniobra. Funcionas, pasas la guía y pasas el catéter, porque a diferencia de la subclavia no se tiene que mover la aguja a ningún lado. ¿Ya? No le hacemos mucho por el hecho de que la incomodidad del paciente. ¿Ya? Pero cuando los residentes aprenden a canalizar, aprenden en la posterior y después se va al resto. ¿Ya? Por el riesgo que es menor a que estén funcionando un órgano vital. ¿Ya? Aquí ven cómo va pasando la guía. Fijamos el catéter. Y si bien no se ve muy bien la imagen, está bastante oscura, nosotros necesitamos que vaya a la aurícula. Las complicaciones ya las mencionamos. Las más frecuentes, las mecánicas inmediatas, neumo y hemotórax. Mala posición del catéter, porque a veces se nos va hacia arriba y en vez de estar en la yugular y de se centra en ese audífono. Tardías, trombosis y obstrucción, porque no nos olvidemos que estamos pasando venas que pueden tener ateromas, que esos ateromas van a salir, van a empezar a circular por todo el cuerpo. ¿Ya? Infecciosas, bacteriemias asociadas a catéter, sepsis asociadas a catéter y febritis. Los más frecuentes son los renales crónicos. Los renales crónicos, como tienen tanto tiempo el catéter puesto, más riesgo de bacteriemia. Y hacen sepsis asociadas a catéter. Vamos a ver cuando estemos llevando sepsis casi a diario entra uno allá en San Juan por sepsis asociada a catéter venoso central. Eso es, doctores.